Estamos desde el Hotel Tunama en Flamingo conversando con Rocío acerca de conservación y de rescate de la flora y la fauna. Muchísimas ¿Cómo estás, gracias. Rocío? ¿Bien? Muchísimas gracias por la invitación, con mucho gusto. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que estés con nosotros. Representas a la Fundación APAMI. Efectivamente, la fundación, bueno, el Centro de Rescate APAMI, que de hecho significa Verde en Chorotega, es un centro de rescate que se ubica aquí muy cerquita, en Portegolpe, y tiene unas aproximadamente 20 hectáreas donde disponemos tanto del centro de rescate, la reserva, un santuario que es visitable, donde hacemos actividades de educación ambiental y un vivero. Interesante. No eres costarricense, evidentemente. Se nota, Se nota un poco, ¿ah? Vienes de España. efectivamente. ¿Y por qué Costa Rica? ¿Cómo llegaste hasta acá? En la universidad yo estudié Dirección Internacional de Empresas de Turismo y Ocio, lo que ya despertó mi curiosidad, ya que Costa Rica se vende como un destino verde, un ejemplo de sostenibilidad en el resto del mundo. Incluso en eventos como en Fitur pude conocer un poquito lo que se hacía acá y siempre me despertó esa curiosidad. Posteriormente, cuando empecé a trabajar en lo que eran centros de rescate y conservación y estudiar zoología, ya de por sí resonaba el lugar en mi cabeza y el hecho de poder venir aquí a aportar y contribuir en lo que amo, que es la conservación, me encantaba la idea de saber que, vale, nosotros rescatamos animales, pero por lo menos hay un porcentaje de ellos que se pueden liberar porque están en su hábitat. Entonces para mí eso era como la meta. Claro, algo demasiado de impacto Mm. para tu vida. Pero ¿por qué no lo desarrollaste en Europa o en España? ¿Por qué venir tan largo, no? Muchas personas no lo comprenden y sé que es una decisión complicada Claro. porque dejamos atrás todos los que tomamos este tipo de decisiones muchas cosas, entre familia, amigos y demás. Pero yo estuve en distintos centros de rescate allá, en Europa. De hecho, España, uno de los problemas que tiene es que es la puerta de tráfico de especies a Europa. Claro, Todos los animales que llegaban, tanto primates como grandes felinos, estaban condenados a una vida de cautiverio porque venían fruto del mascotismo y otras prácticas que eran totalmente irrecuperables. claro. Para mí era tan traumático el hecho de intentamos darle la mejor vida posible y utilizar sus historias para que no se repitan, pero es muy frustrante no saber, o sea, tener la certeza de que ninguno puede volver a su hogar. Y de hecho, en el primer centro de rescate que trabajé, teníamos dos monos capuchinos, cara blanca, Ajá. y la primera vez que llegué a Costa Rica y los pude ver libres, yo lloraba de emoción de, por fin después de tantos años trabajando con animales con secuelas físicas y mentales, estoy viendo cómo debería haber sido su vida. Claro, claro. Cuéntanos un poco acerca de porque vamos a ver, en Pyme Talks nos encanta hablar con empresas o emprendimientos sociales, ¿no? Que tienen un impacto, que tienen una transformación, porque de una u otra manera toman un producto, en este caso de ustedes es un animal en cautiverio, lo modifican, lo mejoran, se dedican un tiempo y luego lo vuelven a instalar en su hábitat. Y creo que eso es una transformación increíble, lo que has podido ver en la transformación, en el proceso de crecimiento. Pero también nos interesa mucho saber de APAMI, cómo empezó, cómo se desarrolló. Sabemos de que es muy retador a nivel de fondos, sabemos de que las personas a veces les toca hacer grandes sacrificios, pero ¿cómo fue ese desarrollo y cómo les ha ido como tal? Bien, de hecho, uno de los aspectos que para mí es admirable, envidiable, es su fundadora, doña Vanessa Jarrín. Ella es la primera mujer costarricense en montar un centro de rescate acá en Costa Rica, lo cual yo cuando vine la primera vez al país, desde fuera, ¿no? No me esperaba que tantos proyectos fueran extranjeros y uno de los motivos es ese. Por un lado, el tema financiero, son proyectos muy costosos. Al final, los animales, la conservación en general no es algo que pueda rentabilizar. Nosotros recibimos un animal, sea un decomiso, un rescate por el motivo que sea, pasa un periodo de cuarentena, rehabilitación, si se puede se libera, si no se queda en un santuario donde se le brinda el cuidado permanente,
pero en ambos casos hay un coste muy alto, tanto veterinario como de la dieta y demás. Lugares como estos, al ser una fundación, dependemos directamente tanto de la visitación como de las donaciones. De hecho, a mí me encanta decir que una cosa muy linda de cuando te dedicas a esto, que valoras todo, porque la basura de uno es el tesoro de otro. Sí, correcto. Entonces muchas veces desechamos cosas que si las donan a lugares como este, nos han dado una gran bendición y para uno a lo mejor no supone un impacto tan grande y por dicha hoy en día las empresas a través de la responsabilidad social corporativa Ajá. cada vez tienen más presente esta parte de mitigar su impacto negativo. La fundación comenzó en el año 2000. Primero conllevó un proyecto de reforestación porque de las aproximadamente 20 hectáreas fueron campos ganaderos. Doña Vanessa, con muchos esfuerzos y mucho trabajo, logró crear ese espacio tan increíble que tenemos ahora e invito a todo el mundo a que lo visite y damos no solamente el rescate, el cuidado, sino incluso a veces hemos liberado animales en la propia reserva, lo que les brinda también un espacio seguro. Y muchas veces cuando hacemos actividades en lo que es el santuario, es muy lindo porque vienen las tropas de los monos congo, aparecen martillas, aparecen sopilotes, un montón de aves espectaculares que ellos saben que además ahorita con todos los problemas que hay de la fragmentación de hábitat, ahí tienen un espacio seguro. Y no solo los animales. Doña Vanessa siempre ha abogado mucho por la igualdad de oportunidades, por la mujer, y ella misma en sus propias carnes ha tenido que enfrentar todas esas dificultades para elaborar un proyecto como este, en un área como es Guanacaste, y por eso ella intenta incentivar y promover que sea una fundación de mujeres, para mujeres, hacer actividades y todo lo que pueda permitir que los cargos de poder sean asumidos por mujeres, Claro. que por lo general es un poco más complejo. Sí. En la conservación por lo general es contradictorio porque suelen ser más mujeres en términos generales, pero también hay menos hombres, pero es más fácil para un hombre adquirir un trabajo. Sigo sin entender por qué siempre da como más confianza para el manejo a lo mejor de un cocodrilo un hombre que una mujer, cuando no es limitante y muchas veces una mujer le echa incluso más valor. Claro, muy Pero interesante. Qué suele interesante todas las vivencias y a lo que se dedica esta fundación, APAMI, porque creo que Costa Rica como destino verde que se promociona debe de arropar cada vez más con esta visión. En el país, ¿cuántas fundaciones hay que hagan esta labor? ¿Conoces algunas otras? ¿Hay interconexión entre ustedes? ¿Qué apoyo reciben de parte de la institucionalidad del país? Bueno, nosotros en lo que es el área de Guanacaste hay 3 centros de rescate oficiales que son, en Cañas se encuentran Las Pumas, nosotros aquí en Santa Cruz, y el IAR que está en Nosara. En cualquier ámbito yo siento que la cooperación es necesaria y en un caso como este tan específico es la única manera. Entre nosotros tenemos que apoyarnos, tenemos que coordinarnos, sea porque luchamos por el mismo objetivo, que sea la educación, la conservación, como incluso en los procedimientos clínicos. Nos ha pasado que llegue un animal que no se puede liberar y, por ejemplo, lo hemos tratado de tener en el santuario con otros congéneres de la misma especie, pero no hay esa afinidad y por lo mejor, ¿no? Siempre tratando de darles la mejor calidad de vida posible, se ha trasladado a otro santuario. Claro. Y viceversa. Entonces, por ejemplo, también yo hace unos meses una zaina que venía a otro centro de rescate que no tenían las instalaciones adecuadas, nosotras teníamos otra en el santuario, se hizo un proceso de socialización y siempre mantenemos esas conexiones porque realmente es lo necesario para poder trabajar en conjunto ya que todos tenemos el mismo objetivo. Súper, súper, buenísimo. ¿Y a nivel institucional, ¿Sí? qué apoyos han recibido? Bueno, nosotros trabajamos directamente con el SINAC y todas las autoridades oficiales para poder, no solo por legislación, sino porque necesitamos trabajar en conjunto cuando decomisan o rescatamos un animal, como para el hecho de recibirlo, que tengamos los recursos, la disponibilidad para aceptarlo, o si tienen que mandarlo a otro lugar que quede más cerca,
o porque necesita una instrumental o una maquinaria clínica concreta que si no se dispone ese momento. Entonces siempre hay ese trato directo. También las universidades, es maravilloso ver que cada vez más jóvenes tienen ese interés de realizar sus TCUs y distintos proyectos Ajá. en lugares como el nuestro, lo cual siempre a uno lo ve como una semillita de esperanza, porque somos conscientes de que la conservación no va a ser el sector más lucrativo del mundo, pero sí el que más te enriquece. Claro, Entonces es muy lindo como cada vez más gente joven quiere hacer sus proyectos con nosotros. claro, sí, esta visión, ¿verdad? A nivel de juventud cada vez es más fuerte y bueno, toda la conciencia, creo que a nivel mundial, de ver a la fauna de una manera más cercana, también nos va acercando y haciendo más humanos. Ahora, ¿cómo ves la parte de generación de oportunidades a una fundación que se dedica al rescate como una unidad socioproductiva, ¿no? O sea, aparte de la visita, Ujú. que ahorita en la siguiente sección nos vas a decir cómo podemos entrar, cómo podemos tener la visita, pero ¿qué otras oportunidades hay? ¿Qué se está haciendo en el mundo para que las fundaciones puedan tener la generación de sus propios recursos? Porque también sabemos que los estados a veces no son muy empáticos, ¿verdad? O tienen que cumplir con otras responsabilidades y no dan los recursos que se necesitan. Efectivamente, la realidad es que es un reto. Yo siempre digo que es muy valiente aquel que decide dar un paso más allá y fundar algo así, porque suele ser algo insostenible, genera mucha demanda de recursos, que no hay ese retorno, más allá que la satisfacción personal. Son inversiones muy grandes y bueno, tanto se vio en la pandemia, ¿no? Que en cualquier lugar Claro, como este no hay ningún ingreso, pero los animales siguen ocupando los cuidados, como también claro. pasa en la temporada baja, baja la visitación, pero el cocodrilo, la lora no van a dejar de comer. Qué bueno, aquí Si tenemos llevan- como una Aquí tenemos representación, una representación para quitar los estigmas de los reptiles y por eso también es muy importante la educación, claro, no solo la retribución, lo que viene a ser para nosotros que nos dedicamos, sino que para la población en general tenemos una misión muy importante con ellos. De nada sirve liberar si cuando salgan afuera se van a enfrentar a las mismas amenazas. ajá, Y en Costa Rica en concreto, al ser un país que su principal atractivo es la biodiversidad, ustedes son tan afortunados de que tienen aproximadamente el 5% de la biodiversidad del planeta. eso es impresionante, Para todos los amantes de los bichos y la naturaleza, venimos aquí puramente para ver animales. Entonces, con más motivo, para ustedes es un recurso muy grande que tienen que cuidar porque están creando productos turísticos a raíz de ello, claro, sean con los tours, sean acuáticos, terrestres. La gente al final viene y visita y paga porque sueña con poder ver todo eso que por desgracia en nuestros países de origen ya llegamos tarde. ajá, Hemos hecho un gran destrozo y esa es una de mis teorías de por qué mucha persona extranjera desea aquí involucrarse en la conservación para prevenirnos de lo que pasa si seguimos edificando sin control. Entonces, por esa parte es un recurso muy grande para poder generar ingresos porque es el atractivo turístico que a ustedes les representa y cómo se vende en el resto del mundo. No, no solo pura vida y la filosofía, sino en estas vistas, por ejemplo, que estamos viendo es impresionante. claro. Y si ahora diéramos un paseo, podríamos probablemente ver ballenas, tortugas y una diversidad espectacular. Sí, definitivamente. Y considero de que es una oportunidad para poder comercializarnos mejor a nivel del mundo. Y se debería de tener este tipo de fundaciones como APAMI, una, estar más identificados, ¿no? Los costarricenses deberíamos de estar más identificados, aportar más, involucrarnos más, ¿verdad? Y trabajar más. Vamos para corte, pero cuando volvamos, quiero que me cuentes un poquito de cómo funciona PAMI, ¿ok? A lo interno y también hacia dónde van, dónde visualizan, cómo ven el sector, tomando en cuenta que hay situaciones que pasan y que estamos atravesando como país, la gentrificación, la fragmentación de hábitats, todo esto, y cómo lo piensan ustedes enfrentar
y cómo el sector empresarial puede involucrarse, porque no somos ajenos a esta realidad. Entonces, estamos desde Hotel Dunama, Flamingo, Guanacaste. Ya volvemos. Entre el sonido del mar y los atardeceres de Flamingo, encontramos ese lugar donde el tiempo se detiene. Dunama no es solo un hotel, es el refugio donde cada amanecer te recuerda por qué elegiste vivir con calma. En Dunama, cada miembro de la familia, incluso los de cuatro patas, disfruta la magia de Playa Flamingo. Disfruta noches únicas junto al sonido del mar, buena compañía y el ambiente que solo Flamingo puede ofrecer. Masajes frente al mar, una playa secreta y el sonido del viento entre las palmeras. Así se siente recargar cuerpo y alma en Dunama Resort and Spa. ¿Buscas desconexión total? En Dunama, la comodidad es nuestra prioridad. Relájate junto a la piscina con un cóctel refrescante, disfruta de la brisa del mar y déjate consentir por nuestra deliciosa gastronomía con el toque único del Pacífico. Estamos de regreso en Hotel Dunama, hablando con Rocío de Apami. Mira, estábamos hablando ahora de todos los retos que tiene la fundación, de cómo funcionan, de las ideas que tienen para financiarse, de lo que sucede aquí en Costa Rica, pero ¿cómo puede hacer el empresario? ¿Cómo puede hacer la empresaria que quiere aportar? ¿Qué sabe de los casos de fragmentación territorial, de gentrificación, todas estas situaciones, de desatención de las especies? ¿Cómo lo puede hacer? Cuéntanos qué estrategias han encontrado ustedes desde la fundación para que todos los que nos ven puedan involucrarse, concientizarse y poder aportar y poder poner su granito de arena. Muchas gracias por sacar este tema, ya que efectivamente la sociedad es muy importante que se sienta partícipe en todo ello. Y con las empresas se pueden hacer, bueno, también los particulares, que conste, tenemos modalidades de voluntariado, pero para las empresas se puede hacer en particular voluntariado empresarial a través de la responsabilidad social corporativa, sean ese tipo de actividades que refuerzan la cohesión del personal, también la involucración. Con las visitas guiadas de educación también se les intenta brindar las herramientas para el manejo de situaciones cotidianas que en un país tan, bueno, tan biodiverso como es este, se pueden dar encuentros o como, ¿qué hago, no? ¿Qué hago si me encuentro un congo electrocutado? ¿Qué hago si me encuentro un animal atropellado? Pues saber que tenemos que llamar al SINAC, reportar, que ellos se encargan de hacer el traslado. Toda esa parte educativa es súper importante para hacer en el uso diario. Luego, la parte de la responsabilidad social corporativa, en lo que son donaciones, hay empresas que lo hacen en especies, lo cual para nosotros es muy valioso y para ellos también es un expositor. Por ejemplo, me lo invento, instrumental veterinario para la clínica, pues también dar esa visibilidad de que cierta empresa ha comprado esos dispositivos como una donación, también refuerza su involucración con este tipo de labores que desarrollamos, y también financiera, es decir, no necesariamente se tienen que comprar los insumos o donarlos porque tengan excedente, porque forma parte de su actividad o para cada regalo, sino también el hecho de poder a nosotros darnos la libertad de mejorar las instalaciones. Hay un proyecto que tenemos en el horno, ya que ahora estamos remodelando la web y queremos estructurar varias partes, tanto lo que es un espacio de networking sostenible para que empresarios de otras áreas puedan venir con nosotros, en el caso de que ocupen una oficina, y no excedernos, ¿no? En vez de que haya para 20 empresarios, 20 oficinas, 20 aire acondicionado, 20 ordenadores, 20 de todo, que nos a lo mejor una vez al mes, podemos compartir espacio, intercambiar y todos sentirnos partícipes del proyecto. Otro proyecto que nos encantaría lanzar es la posibilidad del sponsor patrocinio, incluso de los recintos en particular. Entonces, dar esa posibilidad no solo de una visibilidad para la empresa, sino el caso del cocodrilo, por ejemplo, si su recinto tuviera un sponsor,
estaría muy bueno. ¿Para qué? Para que podamos ampliarlo, que tenga la mejor piscina, las mejores, todo lo mejor para nuestro coco, gracias al apoyo de una de las empresas que quieran ser partícipes, y también promover esa cultura de sentirnos involucrados con Claro. conservar lo que tenemos. Yo a veces percibo, no sé si es que son tan afortunados que no valoran todo lo que tienen, pero esto es un paraíso, tienen que cuidarlo, tenemos que cuidarlo todos, tanto el local para que vea y conozca lo valioso que es lo que tiene, como el visitante para que sea respetuoso y cuide lo que está viendo. Nosotros por eso las visitas educativas y actividades están enfocadas para todos los públicos, porque también el visitante, el turista, tiene una responsabilidad muy grande, no alimentando a la fauna silvestre, no tratando de molestarla. Al final siempre hay detrás una parte de riesgos de enfermedades que existe. Ahora, antes pasaba por aquí un garrobo. Si yo porque quiero toco ese garrobo, yo a lo mejor tengo salmonela, Ajá. porque me lo ha contagiado o al revés. Y caso, volviendo al cocodrilo, fue un decomiso que se hizo, lo trajo el SINAP porque la gente lo alimentaba, hasta que el cocodrilo creció y fue un problema, un peligro. Entonces, todo lo que puede interferir en la conducta natural de las especies puede ser un problema muy grave. Por eso es importante, si amamos la fauna, aprender a convivir y coexistir con ella, disfrutarla, no molestarla, verla, pero desde la distancia y salvaguardando su hogar, que al final es el de todos. Hay personas que deciden hacer proyectos muy lindos en sus jardines, por ejemplo, plantando especies de distintas plantas que son para polinizadores. Claro. Entonces, si yo elijo estas plantas, sé que esto va a traer mariposas. Si yo sé que en el diseño de mi hogar, porque tengo mi sueño de adquirir ese lote, una cosa terrorífica que para mi gusto, con perdón, son los lotes que están totalmente pelados. Claro. Ahí, el amante de la naturaleza que viene y adquiere ese lote, no hay nada, no hay nada. Si nosotros hacemos unos diseños integrales donde se puedan hacer los correderos naturales, no solo le estamos dando más espacio a los animales, sino que nosotros como amantes de la naturaleza, que por eso estamos aquí, podemos también tener la suerte de, pues están llegando los congos y obviamente también tienen su papel muy importante en el ecosistema, la expansión de semillas, distintos factores y elementos que son muy necesarios, porque a veces damos por hecho que no pasa nada, Claro. vivimos a corto plazo. Ajá. Y no todo vale. Sí, o también damos por hecho de que alguien o que están bien o que realmente Costa Rica es un destino verde y que todo está perfecto, que tenemos tanta área de conservación y se enseña en los colegios, en las escuelas. Y bueno, los que estamos en San José, ¿verdad? Porque bueno, en esta ocasión estamos en Hotel Dunama, ¿verdad? Grabando el podcast en Flamingo, Espectacular, Guanacaste, las espectacular. vistas. Pero los que somos de San José, pues vivimos en un ecosistema totalmente diferente y no medimos a veces la importancia del rescate y del cuidado de lo que sucede en los otros lugares del país, como Guanacaste, la zona sur, ¿verdad? Donde podemos tener pues nuestra fauna, nuestra identidad en riesgo. Y de esa manera podemos involucrarnos, estando desde allá, aportando, ayudando, involucrándonos. Y una parte que decías que me llama mucho la atención y es la parte educativa. Sí. ¿Cómo desde APAMI lo realizan esta parte educativa? Nosotros, una de las labores más importantes, por supuesto, es la educación. Insisto, de nada sirve que yo rescate un animal y lo rehabilite y lo libere si fuera van a tener las mismas amenazas. De hecho, un problema muy grande que tenemos, casi todos los animales que están en el santuario, que son irrecuperables, son víctimas del mascotismo. Entonces, hay una especie en concreto que es la lora nuca amarilla, que tenemos 4 recintos con esta especie y es una de las especies más traficadas de aves. De hecho, está al borde de la extinción. En Costa Rica quedan menos de 1000 ejemplares en libertad. ¿Y cuál es su principal amenaza? Son así, aprenden así de rápido, es espectacular. Se estima que tienen la inteligencia de un niño de más de 8 años. Wow. Entonces, como resulta gracioso
Claro. que la lora aprende así a imitar sonidos, entonces claro, la lora habla. Que no habla porque a lo mejor está imitando y su expresión corporal, para aquellos que nos formamos en este área, podemos ver que está mostrando conductas de que está en estrés, que tiene miedo. O sea, no es que porque diga hola le esté saludando, a lo mejor está estresada, tiene miedo, se quiere defender y ella repite, pero no hay ese entendimiento del lenguaje. Entonces, aparte de esa amenaza tan grande que tiene, el hecho de que es una especie que puede vivir más de 80 años, es gracioso un ratito, pero todos los días aguantar a ese animal que está constantemente gritando, imitando y demás, luego, obviamente, ¿qué hacemos con la lora? Y nos llegan muchísimas. Y de hecho, creo que es muy importante que todo el mundo sepa que la tenencia de animales silvestres es ilegal, al igual que su manejo. Por tanto, si conocen a alguien que tenga animales silvestres, deberían denunciarlo al SINAC. Esto es muy importante porque los animales están para vivir en su hogar y su hogar nunca va a ser el nuestro. Todos estos animales, aunque nosotros consideremos que le damos la mejor calidad de vida posible, nunca va a ser comparable. Claro. Y por mucho que nosotros tengamos los recintos más bonitos y más grandes y todo lo mejor, no va a ser comparable a la Claro. libertad. Entonces, es muy importante que nosotros en nuestras actividades utilicemos las historias tan traumáticas de los animales que tenemos bajo nuestro cuidado para no solo que uno lo comente, sino que lo interiorice porque estás materializando y viendo un caso real. Y eso es educación. Totalmente. Y eso permite que tanto las personas adultas como los más jóvenes tengan una conciencia de que lo que consideramos a lo mejor que es positivo tiene un impacto totalmente negativo. Yo como amante de los animales, a mí de pequeñita me llevaban al circo. Claro. Hoy en día en España son ilegales. Entonces todo lo que viene a ser, por eso también creo que no hay que ser demasiado duro criticando y juzgando, porque el tema del bienestar animal es algo que está en auge, que cada vez se Sí. descubren más cosas, que Es ahora un nos... tema de conciencia. Exacto. Y no podemos ser tampoco tan duros, sino empáticos, entender que teníamos a lo mejor antes menos herramientas, menos conocimiento, y por eso ahora es importante que reeduquemos, que estemos compartiendo, ¿no? Algo que ya se ha demostrado con los años. Un animal para que esté bien no solo necesita agua y comida, necesita también un enriquecimiento, promover su conducta natural para que no tengan problemas no solo físicos, sino también psicológicos, que se da mucho. Entonces, al poder también enseñar lo que se puede, lo que no, lo que está bien, lo que no, características de las especies y un montón de curiosidades, no solo es despertar el interés de los visitantes en la fauna silvestre, sino cómo pueden ayudar, cómo podemos hacer que estos animales no vuelvan a vivir lo mismo. Sí. Y si pasa algo, ¿qué hago? ¿Cómo ayudo? Un motivo muy frecuente, que la verdad es algo recurrente que llega, son falsos rescates, Ajá. que es curioso porque muchas veces nuestras ansias de ayudar puede ser un problema. Claro. Y esto pasa con los bebés. Muchas veces llega, no, porque se cayó del nido el bebé de la ardillita, del pajarito y lo traje. Y literalmente lo que ha pasado desde un ámbito, ¿no?, del conocimiento ha sido un hurto. Claro. La mamá estaba cerca, pero ya intervino, se lo llevó porque necesitaba ayuda y la mejor ayuda era intentar darle una segunda oportunidad a que la mamá recuperara a su cría para que tenga más probabilidades de supervivencia. O por la fase en la que se encuentra el desarrollo de esas aves, hay periodos, según la especie, que los padres están vigilándolos y cuidándolos, pero ya tienen más autonomía de sus polluelos. Entonces, a veces incluso nuestras buenas intenciones pueden tener un fatal desenlace. Por eso, siempre, 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 ante la duda, es muy importante, si pueden, por favor, contactar con un centro de rescate, que hay personas cualificadas y profesionales que manden videos, fotos, que reporten la situación antes de intervenir. Porque al final muchas veces lo que pensamos que es un acto heroico ha sido un acto pues con un final menos... Totalmente. Sí. Y todo esto con respecto a educación. O sea, volvemos a lo Exacto. mismo. Si estuviéramos educados, si Exacto. supiéramos cómo
funcionar, cómo hacerlo, sabríamos cómo tener responsabilidad social empresarial, Exacto. sabríamos cómo, a dónde comunicarnos, sabríamos qué especies tener y qué no. Exacto. O sea, tendríamos muchísima más amplitud del tema. Y de hecho la responsabilidad social corporativa es un término relativamente nuevo. Sí, claro. O sea, hasta la fecha, bueno, en su momento en la universidad también lo veíamos, pero era como algo muy novedoso. ¿Por qué? Porque ya tenemos una conciencia de estamos generando un impacto negativo. ¿Qué podemos hacer para mitigarlo? Correcto. ¿Cómo podemos contribuir? Porque de nada sirve que tengamos un negocio muy lucrativo si al final hemos destruido lo que nos lo genera o nuestro entorno. ¿De qué me sirve a mí el dinero? Si yo cuento el dinero que tengo mientras aguanto la respiración, de nada me sirvió. Exacto. Tenemos que cuidar el entorno. O pasa de que la empresa que contrata ciertos servicios Exacto. no tiene impacto con el impacto que generan sus proveedores, pero sí quiere retribuir Exacto. porque necesita esa materia prima para funcionar y quieren retribuir lo que sus proveedores no han cumplido, ¿verdad? Entonces, esto también sucede a un nivel de conciencia y de imagen también, porque sabemos que hoy por hoy puede dar valor una empresa más sostenible, una empresa con responsabilidad social corporativa empresarial y pues... El cliente cada vez, el consumidor final cada vez es más estricto. Correcto. Tiene en cuenta más vertientes y factores que antes a lo mejor no. Y puede ser una condicionante, diferencia. efectivamente. Muchas de las personas que vienen aquí, pues igual que la ropa rápida, la comida rápida, cada vez hay más conciencia de quiero comer orgánico, quiero algo sostenible, que se haya producido en un país donde no se violan los derechos humanos. Entonces Exacto. cada vez tenemos que el poder de negociación es algo que va cambiando. Claro. Y aquí en concreto en Costa Rica, que la principal fuente de ingresos, ¿no?, de la economía, un sustento tan importante como es el turismo, sabiendo que el reclamo turístico por excelencia es su paisaje, su biodiversidad, con más motivo tenemos que cuidarlo. Sí, definitivo. Totalmente. Para ir terminando, Rocío, cuéntanos la gente cómo puede tener más información de APAMI, cómo se pueden acercar, a qué número, por dónde los pueden encontrar. Nosotros abrimos todos los días de 8:30 de la mañana a 4 de la tarde. Nos ubicamos muy cerquita de Portegolpe. Pueden buscarnos tanto en Google como en redes sociales, Instagram, Facebook, APAMI Wildlife Rescue Center. Y con mucho gusto nos encantaría recibirlos, que conozcan y que se lleven una experiencia muy linda. Claro, buenísimo. Muchísimas gracias, Rocío, por esta conversación. Felicidades por lo que están haciendo. De verdad que están construyendo país. Y desde Dunama estamos complacidos de generar más conciencia ambiental, de que como empresarios y empresarias podamos trasladar un poco de todo lo bueno que nos pasa a situaciones de animales silvestres que quizás sufrieron, están pasando por una situación no muy buena y podamos tener esa conciencia y ayudar. No solamente se trata de recibir, sino lo que podamos dar y creo que con APAMI podemos lograr eso y contactar a Rocío, que yo sé que estarán para servirles y seguir disfrutando de un lugar como Flamingo, como Guanacaste y tener un hotel tan lindo como Dunama. También con estas ayudas vamos a estar haciendo y completando ese círculo. Gracias y ya sabes, si te preguntan dónde te lo dijeron, fue en Pimentox. Gracias.